Muy buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches. Un gusto saludarlos. Profe, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarlo. Ok. Listo, entonces. Buenas noches nuevamente. Bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, ¿no? En lo que es las bases de datos. Y bueno, pues también quiero comentarles que en el aula virtual está una clase aproximadamente de unos 40 minutos ya grabada, ¿no? Para aquellos estudiantes que no se pueden conectar por alguna circunstancia, pueden revisar la clase en la unidad número 2. En la unidad número 2, ¿ok? Ahí hay una clase de 40 minutos. Y también hay un video de 20 minutos. Los videos de 20 minutos, por lo general, son para explicar algún tipo de ejercicio, etcétera. Pero hay una clase, digamos, que abarca eh, todo el contenido de la unidad, ¿no? Que pues les sugiero que ustedes la puedan revisar, ¿no? Justamente es para aquellos estudiantes que no se pueden conectar, pero los que se pueden conectar también dentro de la semana, por ejemplo, el día lunes, día martes, ya pueden ir revisando. Cosa que cuando nosotros ya tenemos el encuentro sincrónico aquí, la idea es que ustedes pues formulen algún tipo de preguntas, ¿no? Si tienen algún tipo de dudas, ¿no? Que el tema de base de datos es bastante técnico, ¿verdad? Entonces, hay quizás algunos, en la unidad 1 empezamos algo con teoría, eh, pues en este caso a identificar, a reconocer algunos conceptos, a explorar algunos conceptos de base de datos, ¿no? Familiarizarnos con los primeros registros de los datos, conocer la importancia de los datos en esta era, en este tiempo, ¿no? Porque pues nosotros tenemos que en este caso ser conscientes de que pues a cada minuto se están generando muchos datos, miles de datos, se están publicando mensajes, fotos, videos, ¿verdad? En las diferentes redes que existen, en las diferentes plataformas informáticas, ¿no? De hecho, aquí mismo nuestras plataformas educativas y en otras plataformas educativas los estudiantes están subiendo tareas, están interactuando con los chats, ¿no? En un foro, digamos así, están interactuando en un foro, ¿no es cierto? Todos esos son datos que están almacenándose en la nube, que se están almacenando, ¿verdad? En los servidores, ¿verdad? Entonces, o sea, hay que ser consciente de que los datos son fundamentales y juegan un papel fundamental en la tecnología. Yo siempre digo, y esta es una idea base, una idea fundamental, ¿no? Sin datos no hay tecnología. Si le quitamos los datos a las computadoras dejarán de ser computadoras, ¿no? Si le quitamos los datos al Internet, el Internet no funciona, ¿no? Si le quitamos los datos a los teléfonos o a cualquier dispositivo inteligente, va a dejar, digamos, en este caso, de funcionar esas máquinas, esos equipos. Porque los datos también incluyen lo que son los algoritmos, ¿no? Todas esas instrucciones que las computadoras leen digamos, interpretan y de esa manera pueden seguir órdenes. De la misma manera, al crear nosotros un sistema de software, ese sistema de software tiene que estar, digamos, va a almacenar por lo menos una de las operaciones básicas que hace un sistema de software es almacenar datos, pero ahí no queda.
digamos, esa es una tarea básica, que nosotros podamos construir una base de datos, ¿no es cierto? Se crea la base de datos, que en este caso es un lugar donde se almacena la información, ¿no es cierto? Entonces, se crea la base de datos, ¿ok? Pero esa es una tarea nomás. O sea, hay más en lo que es la base de datos, o sea, hay muchas más tareas, ¿no? Pero aquí nosotros lo que vamos, digamos, en este caso, a conocer, a explorar con ustedes, porque como ya les comenté en el primer encuentro sincrónico, digamos, en esta primera versión, este primer nivel de base de datos, ¿no? Porque la materia o el módulo se llama base de datos 1. En este caso, porque ustedes van a ver otra versión de base de datos, ¿no? En el siguiente nivel. Entonces, todos los estudiantes que aprueban por este nivel van a ver el nivel de base de datos 2, ¿no? En este nivel ustedes van a construir base de datos estructuradas, ¿ok? Y justamente ese es el tema de la clase de hoy, diseño de base de datos. Vamos a construir primero a partir de los esquemas, ¿no? Les voy a hablar también un poco de historia y cómo se ha venido desarrollando una crisis, ¿no? Nosotros hemos vivido varias crisis, la crisis sanitaria, ¿no? Del COVID-2019, hace poco también experimentamos la crisis energética, ¿no? Que tuvimos hasta 14 horas, estábamos hasta 14 horas sin energía eléctrica. Hemos vivido crisis económicas, crisis sanitarias, crisis eléctricas, pero también hubo una época que se vivió una crisis llamada crisis del software. Entonces vamos a comentar esa crisis que también nos interesa a nosotros conocer, un poco más acerca de esa crisis para entender y nosotros también podamos, en este caso, evitar, ¿no? Como desarrolladores de software, ¿no es cierto? Que se vuelva a repetir otra crisis similar, ¿no es cierto? Porque cuando existen estas crisis, lo que se quieren es buscar soluciones y evitar que no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Entonces, creemos conocer no solo conceptos, claro que partimos de los conceptos porque es el primer nivel para luego desarrollar nuestras bases de datos, pero debemos entender la importancia, ¿no? De las bases de datos en la era actual, ¿no? En la era actual, ¿no? Las bases de datos están cumpliendo un papel muy importante, muy fundamental, no solamente en el desarrollo del software, sino también hay otras áreas, digamos incluso científicas, donde las bases de datos están, en este caso, las bases de datos están cumpliendo un rol muy importante, ¿no? Considerando, digamos, la parte científica también, las bases de datos están cumpliendo un rol fundamental, ¿no? En base a los datos que están en las bases de datos que desarrollamos, ¿no? Valga la redundancia, los desarrolladores, los científicos pueden, en este caso, encontrar conocimiento, nuevos conocimientos. Pueden encontrar, digamos, estudiando esos datos, patrones, ¿no es cierto? Y, y de esa manera, pues, hay nuevos estudios, ¿no? Y se publican, pues, nuevos artículos científicos. Entonces, esa es otra parte muy importante de las bases de datos, ¿no? Que también en la actualidad pues, está tomando protagonismo, ¿no? Entonces, nosotros, repito nuevamente, pues vamos a explorar algunos conceptos en esta clase y luego en esta misma clase vamos a construir un modelo de datos, de, de ventas puede ser, porque ustedes como tarea en esta unidad me parece que van a construir ustedes una base de datos para un colegio, ¿no? Me parece que está como tarea, ¿no? Entonces, vamos a construir esos diagramas, ya sería para las 9 de la noche, ¿no? Cuando ya exploremos un poco de teoría,
conozcamos también la parte medular de los modelos de datos y de esa manera pues estaremos también explorando la práctica, la tarea que tendrán que hacer en esta semana, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta con este comentario inicial. Ok, me parece entonces que todo está claro. A ver. A ver, vamos a... Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pueden formularla por medio del chat o en su efecto pueden alzar la mano, tomar digamos, la palabra y poderla formular con toda la confianza. Estamos aquí para poder disipar todas sus dudas, por favor. Entonces, vamos a ver esta parte, ¿no? De los modelos de datos, ustedes también tienen allí este video de 40 a 49 minutos, donde está explicando todo acerca de lo que son los modelos de los datos. Antes de construir una base de datos, nosotros primero tenemos que construir unos esquemas. Los modelos de datos vienen a ser esquemas, no representaciones gráficos. Vienen a ser este tipo de mapas también, o sea, como lo podamos identificar mejor, ¿no? Hay tres tipos básicos de modelos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Primero tenemos el modelo de datos conceptual, luego tenemos el modelo de datos lógico y finalmente tenemos el modelo de datos físico, ¿ok? En esos, digamos, se trata la tarea que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que construir estos esquemas para un colegio, ¿no? Es un sistema de notas que se le envía a hacer, ¿ok? Entonces, esta profesión del desarrollo del software y la construcción de base de datos, nosotros la comparamos a esta otra profesión que es la de construir casas, ¿no? La profesión de ser ingeniero civil o arquitecto. ¿Por qué? Porque antes de tener un producto final, como repito nuevamente, como la construcción de una casa, la construcción de un puente o de un edificio, pues ¿no? El arquitecto, ¿no es cierto? Primero tiene que diseñar, digamos así, diseñar un plano de la construcción que va a hacer, ¿cierto? Entonces, el arquitecto, pues en el plano, ¿no es cierto? Tiene que primero, en este caso, diseñar cuántos dormitorios va a tener la casa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el área de los dormitorios? Hay dormitorios de 3x3, por ejemplo, hay dormitorios de 3x4, hay dormitorios más grandes, ¿no? ¿Cuál es el área de la sala? ¿No es cierto? De la cocina, si la casa va a tener algún tipo de garaje, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Va a tener que también especificar, ¿no es cierto?, las columnas, cuántas columnas va luego a levantar, la distancia de esa columna, por ejemplo, si aquí va una columna y acá va otra columna, ¿cuánta distancia va, ¿no?, de una columna a otra columna? La altura de esa columna, qué tan alto es esa. O sea, son detalles importantes en esta profesión que el arquitecto tiene que tener claro y lo va a especificar, ¿no?, en su plano. ¿Ok? Entonces, a veces, pues, ese trabajo nosotros no lo vemos, lo que nosotros vemos es el producto final. Y uno finalmente dice, ah, qué bonita la casa, está amplia y todo lo demás. Pero el trabajo del diseño de la casa, nosotros no lo, digamos, nosotros no lo hemos observado. Nosotros no sabemos que detrás de la construcción de esa obra
pues hay un trabajo muy meticuloso, muy minucioso que hace esta persona, ¿no? Que, ¿no? Que construye este tipo de planos, ¿no? Y eso nosotros no, ese trabajo no lo vemos, ¿no? Entonces, son datos, son puntos muy importantes que la persona que se dedica a hacer este tipo de trabajo, pues tiene que saber muy bien. Tiene que saber cuántas columnas va a levantar, incluso la distancia entre columnas, cuál es el grosor de las columnas, ¿no? De acuerdo a la obra, si hay 2, 3 pisos, el grosor de la columna debe ser mayor. De pronto, si de pronto es de un piso, ¿cierto? ¿No? La obra. Entonces, todos esos detalles, esta persona tiene que conocerlas bien y plasmarla en un plan. Pero ¿qué pasa si eso no lo hace bien? ¿Qué pasa si directamente este profesional pasa directamente a la construcción de la casa? ¿Qué pasa si no hay un diseño de un plano? ¿Qué pasa si no se planifica, si no se diseña primero? Bueno, nosotros ya podemos, digamos, imaginarnos las consecuencias que podría suceder si una persona va directamente a construir en base a un conocimiento empírico y sin ninguna planificación. Por eso recuerden ustedes que en el 2016, cuando hubo el terremoto, allá el epicentro era Pedernales, o sea, nosotros ya podemos imaginarnos también lo que pasó, ¿no? Muchas construcciones se vinieron abajo, ¿no? Entonces, eso explica también muy bien que esas construcciones no estaban hechas para este tipo de fenómenos también, no eran antisísmicas, ¿no? No se observó, no se analizó, ¿no es cierto? Esos riesgos que se puede correr viviendo en una zona como esa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la construcción de un sistema de software, la construcción de una base de datos es muy importante, es fundamental, ¿no? Cuando nosotros vamos a desarrollar un software, la construcción de la base de datos, pues es fundamental. Y lamentablemente, pues a veces tenemos desarrolladores que directamente se sientan a programar y todavía seguimos con la mala práctica de los años 60, prueba, error y prueba, error. ¿No es cierto? Es decir, vamos probando código, vamos probando, y si no funciona, vamos siguiendo probando y así. Entonces, para evitar ese tipo de errores, es necesario construir nuestros modelos, que nuestros modelos de datos vienen a ser como el plano de esa casa, como el plano de ese puente o de ese edificio, donde desde allí vamos a analizar cada detalle y vamos a evitar que en el futuro se presenten errores o problemas, ¿no es cierto?, en nuestro sistema de software. Hay sistemas de software que presentan problemas y hay un porcentaje significativo que los problemas están en las bases de datos. Entonces, por eso es importante que podamos diseñar bien nuestros esquemas de datos, ¿no es cierto? Partiendo desde una lógica, ¿no es cierto? Desde una lógica de los datos, para que de esa manera nosotros, digamos, no tengamos dificultades después, ¿no? Bueno, me parece que alguien estaba queriendo opinar algo. Escuché un comentario, parece. O no sé si fue alguien que se le abrió el micrófono. Ya. Bueno, entonces, en los modelos de datos. Los modelos de datos, chicos, como aquí menciona, viene a ser un proceso para crear una representación visual, tal como lo vemos acá, ¿ok? De un sistema de información completo o de partes, del mismo para comunicar conexiones entre puntos de datos y estructuras, ¿no? El software, estimados, hoy nosotros tenemos que entenderlo desde el punto de vista de los datos. Antes, el software se lo comprendía desde el punto de vista de la programación. Es decir, el software era solo código, 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 código.
O sea, la persona que sabía más código, esa persona era la que sabía programar, ¿no? Pero, digamos que ese enfoque ha venido dando muchos problemas. Entonces, hoy tenemos este nuevo enfoque para desarrollar los sistemas de software y para eso, pues nosotros tenemos que primero, antes de desarrollar un sistema, pues nosotros tenemos que entender el sistema de software desde el punto de vista de los datos, repito nuevamente, ¿no? Para de esa manera modelar la lógica. Entonces, los modelos de datos definen cómo se modela la estructura lógica de una base de datos. Los modelos de datos son entidades fundamentales para introducir la abstracción de una base de datos. Y aquí tenemos los tres modelos que, como ya lo comenté, con los cuales, digamos, vamos a trabajar, que son los modelos de datos conceptuales, los lógicos y los físicos. Están en este orden: conceptual, lógico y físico. No es al revés, no es físico, lógico, conceptual, tampoco es lógico, físico, conceptual, no. Es decir, va en este orden. Conceptual es el primer nivel, ¿no?, para, en este caso, comenzar a desarrollar una base de datos. Luego avanzamos, una vez que hemos construido nuestro modelo de datos conceptual, avanzamos al siguiente nivel, que es el nivel de base de datos, nivel de, ¿no es cierto?, de modelo de datos lógico, y el último nivel es el modelo de datos físico. Cuando nosotros ya tenemos este producto, es decir, el modelo de datos físico, ahí recién nosotros nos vamos a sentar a programar. Ahí recién nos vamos a sentar a programar, ¿no es cierto? Entonces yo conozco a gente que, por ejemplo, ha renunciado al desarrollo de software. ¿Por qué? Porque pues, cuando se sienta a programar, como digo, esa es una mala práctica, ¿no?, que se ha venido realizando. Entonces sucede que tienen errores los sistemas y todo lo demás, hasta que se frustra mucho el programador y luego ya renuncia a esta profesión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como digo, esa práctica no ha sido, digamos, la mejor, y para evitar ese tipo de errores, entonces nosotros debemos comenzar a entender los sistemas de software desde los datos y a partir de ahí construir nuestros modelos y así avanzar al siguiente nivel hasta que llegamos, por ejemplo, a la programación. El modelo de datos conceptual, estimados, es un modelo de datos básico, ¿no?, donde aquí nosotros vamos a especificar las entidades y las relaciones entre las entidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una entidad que es la entidad ventas, ¿no es cierto? Tenemos la entidad producto, la entidad, en este caso, tiempo, y la entidad tienda. Entonces, son entidades para un sistema de ventas. Por supuesto, aquí solamente son pocas entidades las que vemos, pero esto es un ejemplo para ir entendiendo. En este primer nivel no es necesario que existan todas las entidades, pero sí es importante que pongamos las más importantes. Por ejemplo, tal como estamos analizando, si nosotros vamos a construir un modelo de datos, un sistema de venta, entonces tenemos que entender que tiene que haber una entidad de ventas, porque ese es el sistema que vamos a construir. Y si hay ventas, pues tienen que haber productos, ¿ok? Y si hay productos, pues tienen que haber clientes, pero en este primer modelo de datos conceptual no es necesario que existan todas las entidades, pero sí debemos especificar las más importantes. Aquí está la entidad tienda, donde se van, en este caso, a registrar los datos del negocio o la tienda, ¿ok? Y aquí que se va a capturar los tiempos. Los tiempos son muy importantes. A veces nosotros pensamos que no es importante, pero son fundamentales. Es muy importante conocer los tiempos de las ventas. Quizás nosotros no lo consideramos, pero para la empresa o para el negocio es muy importante. Porque hay empresas que venden más en tal día y tal hora, ¿no? Es como que existe un tráfico de ventas, ¿no? Es como cuando nosotros queremos desplazarnos al lugar de trabajo
y también hay un tráfico del transporte, porque hay muchos buses, taxis, autos en una hora específica, qué sé yo, de 6:30 de la mañana a 7:30 es una hora de tráfico de vehículos, porque la gente va, pues se desplaza a los lugares de trabajo, a los lugares de estudios, ¿verdad? Y se genera un tráfico de vehículos por las carreteras, ¿no? Por las vías de la ciudad, en este caso ¿no? De la zona urbana de nuestra ciudad. Entonces, de la misma manera, hay tráficos de ventas que nosotros tenemos que entender. Por eso es importante capturar la fecha y la hora, es decir, los tiempos de las ventas, ¿no? Hay tiendas que pueden vender más, por ejemplo, los días sábados, ¿ok? Pero hay otras que a lo mejor pueden vender más, tal vez otro día, tal vez, por ejemplo, independientemente del negocio, puede ser que sea tal vez un viernes o un domingo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber, en este caso, qué día y en qué hora se vende más? Bueno, capturando por cada venta la fecha y la hora. Entonces, para eso es importante que podamos también crear una entidad tiempo donde pueda almacenarse todos estos datos que son importantes, ¿no? Porque cuando nosotros somos minuciosos en la elaboración de un sistema, sabemos que la fecha y la hora va a ser importante para la persona que implementa este sistema de ventas, ¿no? Porque de esa manera, esta persona propietaria puede posteriormente crear algún tipo de marketing, ¿no es cierto? ¿No? Y de esa manera la persona también va a conocer dónde existe más tráfico de ventas para que de esa manera de pronto las cajas estén disponibles, tengan más cajeros disponibles, entre otras decisiones importantes que la administración puede considerar. Entonces, luego que tenemos construido el modelo de datos conceptual, ¿ok? Que es un esquema, nuevamente digo, es un gráfico donde se especifican las entidades y las relaciones, son los más importantes, no es necesario que estén todas, porque si ustedes se dan cuenta, aquí falta la entidad clientes que no está, pero en el siguiente nivel ya se debería haber colocado, ¿no? Entonces, luego, en el siguiente nivel, que es el modelo de datos lógico, pues como ustedes pueden ver, están los mismos nombres de las entidades: tiempo, producto, ventas y tienda. Pero la diferencia es que aquí ya se especifican los atributos de cada entidad. Por ejemplo, un atributo de producto es el líder de producto o el producto ID, que es decir, un identificador del producto. En este caso, cada entidad debe tener un identificador. ¿Ok? También tiene otro atributo que es la descripción del producto, la categoría, la descripción de la categoría, el precio unitario, y aquí también se especifica la fecha y hora que fue creado ese producto o que fue registrado en esta tabla. ¿Ok? Y asimismo con los datos de tienda, pues la descripción, la región, etc. ¿Ok? Entonces, mire usted, por ejemplo, aquí el tiempo, lo que va a capturar cuando se hace una venta. Mire, va a capturar el mes incluso. El mes, el año, la semana, o sea, ¿no? También yo aquí agregaría el día, incluso la hora, para de esa manera saber qué día se vende más y qué hora es donde hay más tráfico de ventas. ¿Okay? Cuando ya hemos construido nuestro modelo lógico de datos, pasamos al siguiente nivel, que es el modelo de datos físico. El modelo de datos físico lo identificamos porque, a diferencia del lógico, este modelo tiene los tipos de datos, ¿no?
acá nosotros no vemos cuáles son los tipos de datos, pero aquí ya deben especificarse. Por ejemplo, si estamos hablando de la entidad producto, entonces tenemos que especificar que el product ID es un entero, es un tipo de datos entero. Es decir, que allí en ese campo se van a almacenar datos tipo entero. La descripción del producto es un tipo de datos varchar, porque allí se van a almacenar cadenas de caracteres. Y así con cada uno de los campos, en este esquema, mantenemos los mismos datos que hemos colocado aquí en el modelo de datos lógico, más, más se le agrega el tipo de datos. Y de esa manera ya tenemos nuestro modelo de datos físico. Cuando tenemos nuestro modelo de datos físico, ahí sí recién vamos a sentarnos a programar nuestra base de datos. En este caso tenemos una base de datos bastante sencilla y pequeña, porque solamente tiene una, dos, tres, cuatro tablas. ¿Okay? Hay bases de datos que tienen 25 tablas, hay bases de datos que tienen 50 tablas. Eso depende del negocio. Si vamos a crear una base de datos a nivel nacional, como por ejemplo la base de datos del CNE, ¿cierto? Que es una base de datos a nivel nacional, pues tiene que ser una base de datos más grande, ¿no? O la base de datos también de la ciudad, que en este caso puede ser la base de datos del municipio, ¿ok? Entonces, otra base de datos a nivel nacional es la base de datos del registro civil, ¿no es cierto? Entonces, son ejemplos de base de datos, pero primero, esas bases de datos primero han tenido que pasar por este proceso, por la construcción de estos esquemas, para que luego esas bases de datos, una vez que están ya bien diseñadas, ya se las programa y en este caso ya van en este caso ya a producir. Ya la base de datos en este caso ya empieza se la pone a producir porque ya se comienza a trabajar con datos reales y también con datos masivos, podemos decir así, ¿no? Con grandes cantidades de datos, ¿verdad? Hay bases de datos que, como por ejemplo para un negocio pequeño, una tienda de zapatos, una tienda de venta de computadoras, que no va a almacenar tantos datos, pero hay otras bases de datos que van a almacenar miles, millones de datos, ¿no? Van a almacenar muchísimos datos. ¿Okay? Entonces, pero por eso nosotros vamos a trabajar con un buen servidor de base de datos para que de esa manera no tengamos problemas, ¿no? Porque algunos van a decir, bueno, entonces, ¿qué base de datos tengo que elegir? Porque si es para un negocio pequeño, o si es para un negocio grande, o no, etcétera, vamos a trabajar con un buen motor de base de datos que soporte cualquier cantidad de datos que podamos registrar y de esa manera no se tenga problemas, ¿no? No se tenga problemas, porque cuando el motor no es fuerte, ¿qué sucede? Que las bases de datos se ponen lentas y muy lentas. Pero digamos que actualmente pues tenemos gestores de base de datos que son muy potentes, como MySQL, Postgres, ¿no? Cito los de código, ¿no? Eh, open source, que son código, digamos, abierto. Entonces, digamos que no, podemos descargarnos libremente desde la web, desde la internet, y podemos trabajar sin ningún tipo de dificultad, o incluso MariaDB. Bien, entonces, hasta aquí alguna pregunta, chicos, con relación a esta explicación. Buenas noches, dice. No, ninguna. Ya, correcto, sí está claro. Ya. Ya, exacto. Vayan preguntando, por favor, porque hay una tarea, ¿no es cierto? Aquí le voy a pedir, vamos a hacer ahí una pausa, ¿no? Ya, le voy a pedir aquí ¿quién fue que comentó? ¿Quién comentó? Marlon, Leonel, ¿quién comentó?
Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar porque parece que todo está claro, entonces vamos a continuar. Chicos, hay una tarea cuando ustedes también tienen que construir una base de datos y bueno, pues es importante que estén atentos, ¿no?, a la explicación. A ver. Ya, aquí estamos, ¿no es cierto? Ya, listo. Vamos a continuar explicando un poco más acerca de esta clase que ya está grabada también. Ustedes la pueden revisar después. Van a encontrar todos los argumentos que estamos proyectando, o sea, estamos en este caso socializando con ustedes. También hay otro punto muy importante a tener en cuenta, chicos. Aquí, como yo les comentaba, hemos vivido varias crisis, ¿no es cierto? Hemos vivido varias crisis. A ver, perdón un momento. Ya. Una de esas crisis fue la crisis sanitaria, como les comentaba en antes. Otra crisis es la crisis energética que hemos también vivido. Hemos vivido crisis financieras o económicas, pero también, digamos, hubo una época en la cual se vivió la crisis del software, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la crisis del software? Aquí le voy a pedir a un voluntario, por favor, que me ayude. ¿Algún voluntario que por favor me ayude con la lectura de esta parte para luego hacer un análisis, por favor? Crisis del software. A ver. ¿Quién le gustaría ayudarme con la lectura, por favor, chicos? A ver, ¿le parece bien si Marlon nos ayuda con la lectura? Marlon Gordón. Claro, listen. Ya, ok, perfecto. Ayúdeme, por favor, aquí. La crisis del software. Sí, El adelante. término, el término crisis de software se acuñó en 1968 en la primera conferencia organizada por la OTAN sobre el desarrollo de software, y con él se etiquetaron los problemas que surgían en el desarrollo del sistema de software. Ya, la otra parte también, por favor. Ya. Con dicho término se definieron los problemas que surgían en el desarrollo del sistema de software, cuyos proyectos determinaban tarde, desbordando los presupuestos y con problemas de funcionamiento. ¿Por qué se produjo esta crisis? Por los costos elevados del software, las entregas tardías, la, po la pobre confiabilidad del software y la insatisfacción de los usuarios. La ingeniería de software fue estimulada por la crisis del software de las décadas entre 1960 y 1980. Edgar Frank Cook, científico informático inglés, definió el modelo racional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales.
En la década de los 80 se desarrolló el lenguaje de consulta estructurado, SQL, eh, Structured Language, perdón por esas palabras, Liz, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una base de datos y realizar modificaciones en la misma forma sencilla. Ya, muy amable, excelente, muy bien. Estimados, como les decía, hemos vivido varias crisis y también, pues, se vivió una crisis llamada la crisis del software. ¿Por qué se vivió la crisis del software? Pues hay algunas características que en este caso sucedieron, ¿no? Para que de esa manera, pues, se dé esta crisis. Entonces, por ejemplo, los desarrolladores de software de estas décadas, de las décadas, ¿no? De 1960 a 1980, ¿qué era lo que hacían estos desarrolladores? Pues los proyectos los terminaban tarde. Es decir, que, por ejemplo, cogían un proyecto, vamos a crear un sistema para un hospital, por poner un caso, un ejemplo. Y pues, lo tenían planeado, pues, desarrollarlo en 6 meses, póngale un ejemplo, un caso. Pero no lo terminaban a los 6 meses, lo terminaban a los 9 meses, al año, pasando el año. Primera característica para que se dé una crisis, en este caso, hablando de la crisis del software. Presentar a destiempo los proyectos. Yo soy una empresa de desarrollo de software, cojo este proyecto, cojo este proyecto, cojo este otro proyecto y hago digamos, un cronograma y le digo al cliente que le voy a entregar en 6 meses el producto. Pero sucede que en 6 meses no lo termino. No lo termino. Y se lo entrego después. Primera característica. Allí, esa es una característica que evidencia una crisis. Luego, los presupuestos estaban desbordados. ¿Qué significa eso? Como eran considerados genios los que programaban en ese entonces, tenían un costo altísimo los sistemas de software, ¿no? O sea, pues, si lo normal, hablemos en dólares, era que cobren a lo mejor unos $500 por un sistema, pues ellos cobraban 2.000, tal vez 5.000 o un poco más. Entonces, el presupuesto también era muy elevado. Y cuando hay productos que suben de precios, esa es otra característica para que también se dé una crisis, para que se inicie una crisis. Y por último, pero tampoco menos importante, problemas de funcionamiento. Aparte de que los productos software lo entregaban tarde, aparte de que tenían un costo elevado, pues presentaban problemas de funcionamiento. Es como yo les decía antes, los programadores se sentaban directamente a, pues, programar, ¿no? A generar código, pero no hacían un estudio, no hacían un análisis y pues los sistemas daban muchos problemas porque no se hacía aquello. Entonces, los clientes comenzaron a sentirse insatisfechos, porque ¿quién no? Los clientes comenzaron a sentirse muy insatisfechos porque, pues, el sistema presentaba ese tipo de problemas. Los sistemas, no solamente era uno, sino que eran la mayoría de los programas que presentaban esos problemas. Entonces,
tenían otra vez que ir a editar, actualizar esos programas, a verificar el código otra vez, y se generaba ahí un conflicto, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un gráfico donde, por ejemplo, ustedes pueden ver muy bien, que de pronto la empresa, esta era la necesidad de la empresa, expresada en este, digamos, en este, eh, ¿cómo se llama? En esta figura geométrica, ¿ok? Esta es la necesidad de la empresa, pero los desarrolladores no entendían bien y en vez de construir esa misma figura que estaba ahí, terminaban construyendo otra. Pues como que no cabe, ¿no? No va a caber, ¿no? Si la necesidad de la empresa es una, y en este caso la empresa desarrolladora termina creando otro producto, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, fue entonces cuando este científico, Edgar Frank Codd, ¿no? Definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Y fue en la década de 1980 que se desarrolló el lenguaje de consultas estructurados, también llamados SQL o pronunciados SQL, ¿no? Que en inglés es Structured Query Language, es decir, lo que significa el lenguaje estructurado de consulta. SQL, dicho así, ¿no? Leyendo letra por letra esta sigla, SQL es el lenguaje universal de las bases de datos. O sea, no importa si usted está trabajando con Postgres, con MySQL o con MariaDB o con SQL Server, todos esos que les he nombrado son servidores de base de datos. Y esos servidores tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Su lenguaje. Su lenguaje. ¿No? ¿Y cómo se llama ese lenguaje para crear o construir las bases de datos? SQL. SQL es el lenguaje para construir las bases de datos. A diferencia de los lenguajes de alto nivel, como por ejemplo si usted va a trabajar en, ¿qué le digo? Si usted va a trabajar en otro lenguaje de programación, ¿no? Necesita saber diferentes lenguajes, ¿no? Diferentes lenguajes. Por ejemplo, puede aprender PHP para crear páginas web, ¿no? También está Java, ¿no es cierto? Son diferentes, digamos, lenguajes o tecnologías de programación, ¿no? Está Python. Entonces, en el caso de las bases de datos, no es que si uso, en este caso, Postgres, no significa que Postgres trabaja con otro lenguaje y MySQL con otro lenguaje, no. Todos los gestores de base de datos tienen el mismo lenguaje en común. Y ese lenguaje se llama SQL. Ok, entonces, ¿para qué se creó este lenguaje SQL? Este lenguaje SQL se creó como solución al problema que había en ese entonces, al problema de crisis de software. ¿Por qué? Porque este científico identificó que el problema estaba en las bases de datos. ¿Ok? Que el problema de los sistemas que se creaban en ese entonces, ¿no es cierto?, estaban en las bases de datos. Entonces, allá, para solucionar ese problema, pues vamos a crear un lenguaje de base de datos, sí, un lenguaje que en este caso resuelve ese problema, un lenguaje universal que permita construir bases de datos estructuradas. Entonces, siempre que hay una crisis, pues tiene que haber una solución. Alguien tiene que, tiene que estudiar, pues tiene que investigar y luego proponer una solución. A la crisis del software de estas décadas que se presentó, la solución fue el SQL. Y ese es el lenguaje que ustedes van a aprender, ¿no? Y que la siguiente semana, digamos, van a explorar algunos comandos de SQL, ¿no? Para construir las bases de datos.
Entonces, aquí hay unas fotos de lo que fue el terremoto 2016, donde, en este caso, para acoger la idea de que así de desastroso puede ser un software cuando no se lo construye bien desde las bases de datos, ¿no? Así de desastroso puede ser. O sea, creamos un software, pero no sabemos construir base de datos, entonces vamos a tener un sistema pues con problemas y finalmente pues ese programa va a estar disfuncional. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que desde ahora nosotros podamos entender, digamos, la importancia que es construir los modelos de datos. Si no hay modelos de datos, chicos, o sea, yo conozco a gente que tiene años, tal vez trabajando en la programación, ¿no? Algunos me dicen, me demoré un año construyendo un sistema para un restaurante. Yo he escuchado ese tipo de casos. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Es que nunca construyó un modelo, nunca construyó los esquemas. Entonces, como estuvo programando, ¿no? O sea, estuvo programando a la antigua, con prueba de error, entonces sucede que de tantas pruebas de error, al fin ya pudo consolidar un modelo de datos. Pero un año demorarse para construir una base de datos para un restaurante es mucho, es demasiado, porque si nosotros conocemos los procesos para construir un modelo de datos, eso no debe demorar más de una hora, no debe demorar más. Si tenemos los conceptos claros y tenemos claro cierta experiencia construyendo modelos de datos. No puede demorar, incluso podemos demorarnos 20 minutos, 30 minutos construyendo los modelos de datos. Pero póngale la hora. Pero una hora es muy poco para un año que se demore una persona con el prueba de error. Es demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Como crea mal la base de datos, entonces luego programa lo que tiene ahí, entonces luego va a probar el sistema y sucede que algo le falta al sistema. Pues le faltó un campo, aquí no hay una relación que tenía que hacer, aquí falta una clave foránea, etcétera, una clave principal, tal vez falta una tabla, un campo, etcétera. Entonces, hay que regresar a la base de datos, esa base de datos que estaba, hay que otra vez volverla a construir o por lo menos modificarla con mucho tino, y luego de eso, de modificar la base de datos, tenemos que modificar el código. A veces es mejor construir de cero y comenzar a programar de cero que estar modificando esa base de datos. Es como un remiendo que se hace ahí y al final sale hasta el tiempo, ¿no?, de edición o de reestructuración de la base de datos, ¿no?, es mayor que construir de cero. Entonces, eso es lo que pasa. Eso hacen los programadores tradicionales, ¿no? Pero, pues, digamos que por eso a ustedes se les está, en este caso, comentando y para evitar este tipo de errores y conflictos y se demore mucho tiempo construyendo software, pues es preferible mejor siempre empezar desde los modelos de los datos. Vamos a continuar con con otro argumento. Ya, aquí tenemos los modelos de datos conceptuales. Empezamos con los modelos de datos conceptuales, luego sigue el modelo de datos lógico y finalmente el modelo de datos físico. ¿Ok? El modelo de datos conceptual, estimados, es como esta figura que nosotros tenemos aquí. Como lo comenté desde el principio, aquí hay 4 entidades. Una que se llama producto, tiempo, ventas y tienda. ¿Ok? Estas líneas que están aquí son las relaciones, es decir, producto y los tiempos se están relacionados con las ventas. La tienda también está relacionado con ventas. Este es un esquema que sigue
digamos, un modelo tipo estrella, digamos así. Porque si bien hay una entidad principal y todas las otras demás entidades están relacionadas con la entidad principal, ¿no? ¿Cuáles son las características de un modelo conceptual? Dice que una de las características es que incluye las entidades importantes y las relaciones entre ellas. No dice incluye todas las entidades, sino solo las más importantes. Es decir, que en este modelo no es necesario que existan todas las entidades. Es como una primera exploración de lo que vamos a construir. Ya vamos a construir un sistema de ventas, correcto. Vamos a construir un sistema de ventas. Vamos a ponerle por ahí 2, 3 entidades. Ok, productos, tienda y los tiempos de las ventas, que también vamos a poner. Perfecto. Aquí no se especifica ningún atributo, es decir, como ustedes pueden ver, es solamente un rectángulo que se pone aquí con el nombre de la entidad. Nada más. Aquí no se ponen los atributos. ¿Cuáles son los atributos del producto? Por ejemplo, el nombre del producto, el precio, el costo, ¿no es cierto? El precio, puede ser la cantidad que se... El stock puede ser también, perdón. ¿No? Son atributos, ¿no? Los atributos de una persona, por ejemplo, puede ser el color de ojos, la estatura, tipo, el color de piel. Son atributos, son propiedades de un objeto. Y aquí hay otra característica importante donde no se especifica ninguna clave principal. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, aquí no se especifican ni claves principales ni claves foráneas. ¿Okay? Luego que tenemos nuestro esquema conceptual, vamos al esquema lógico. Este es el esquema lógico, ese es el siguiente nivel. Aquí, ¿qué hacemos? Tal como en el caso anterior, ponemos las entidades que tenemos con los nombres, las relaciones que hemos establecido, pero aquí ya debemos poner los nombres de los atributos. Por ejemplo, para la entidad producto, tenemos el Product ID o el ID de producto, la descripción del producto, la categoría, la descripción de la categoría, el precio unitario y la fecha de creación de registro de este producto. Y así con cada uno de los demás. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características de este modelo? A ver, las características de este modelo incluye todas las entidades y las relaciones entre ellos. ¿Ok? Todas las entidades, es decir, aquí sí, si de repente, por ejemplo, anteriormente no especificamos una entidad, por ejemplo, la entidad clientes, aquí ya deberíamos haberla incorporado. ¿Ok? Aquí sí van todas las entidades. También tienen que ir todos los atributos para cada entidad. O sea, que no se me pueden especificar. Porque ¿qué pasa si aquí yo no pongo todos los atributos de una entidad? Ahí es que cuando ya voy a programar y después de haber programado me doy cuenta que me falta un atributo, ahí es cuando tengo que empezar a modificar y eso no es una buena práctica. Por eso se hace primero este análisis, este estudio con los esquemas para evitar ese tipo de errores. En este modelo, la clave principal para cada entidad está especificada. En este esquema, ¿cómo identifico la clave principal? Pues la primerita que está. Esta es la clave principal. Product ID, Day, acá está Store ID. Ok. Y también se especifican las claves externas, que también se llaman claves foráneas. Las claves foráneas se las identifica como FK. Aquí está, 1, 2, 3 claves foráneas. Ok, entonces, esas son las características. Aquí también están los pasos que ustedes pueden hacer o seguir. Esto, nuevamente digo, esto está grabado para que ustedes, en este caso, cualquier idea que no les quede bien claro, puedan revisar nuevamente pueden revisar, en este caso, la clase grabada que está.
Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora acerca del modelo físico, que es el último. Ahora sí, tenemos el modelo físico de datos. El modelo físico de datos, estimados, es igual que el anterior, con la diferencia que ustedes tienen que especificar el tipo de dato. Es decir, el ID product es un entero, es decir, integer. La descripción del producto es un varchar, ¿no? Aquí le especifican el tamaño máximo de caracteres que puede soportar. Este varchar, en este caso 50. El ID categoría, que es entero, integer. La descripción de la categoría, que es varchar. El precio unitario, que es un float, ¿ok? No es integer, es float, ¿no? Hay que diferenciar entre un número entero y un número flotante. ¿Cuál creen que es la diferencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Alguien de pronto tiene la diferencia entre un número entero y un flotante? ¿Alguien tiene alguna idea, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre un número entero y un número flotante? Enteros vienen a ser números, A ver, a ver cómo le puedo explicar. ¿qué es un número Los entero? enteros vienen a representar el 0, el 2 o el 3. Y los flotantes vienen a ser con números decimales. Exactamente, muy bien, ahí está bien. Muy bien, ya le iba aquí a poner el ejemplo. Así es, por ejemplo, el número 1, tal como ha dicho, el 2 y el 3 son números enteros, pero si hablamos de números flotantes, o sea, estamos hablando de 12.50, de 15.25, ¿no es cierto? 16.99. Ustedes saben que a veces uno va a un supermercado y le dicen, no le dicen $2, le dicen 1.99, ¿verdad? Le dicen 2.99 le cuesta, y así, con los 99 centavos. Entonces, este es un número flotante porque tiene parte entera y tiene parte decimal. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos entero al precio de un producto? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasaría? Si nosotros le ponemos aquí, ¿dónde está precio? Aquí, precio unitario, en vez de float le ponemos integer. ¿Qué pasará? ¿Qué creen que puede pasar? A ver, Se vamos. distorsiona toda la información. Se distorsiona toda la información, creo que dice Marlon, ¿no? Sí. Ya. Ya. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? Si al precio unitario le ponemos entero en vez de float. ¿Cómo?
Que si se pone, si que bueno, se realizará una suma de todo eso, no daría el resultado real. O a su Ya, vez, si ya. A ver, ya, correcto. Bueno, gracias por la participación. Ya le voy a decir, verá, lo que sucede es esto. Si al precio unitario nosotros le ponemos entero, en vez de float, lo que va a pasar es esto, que solamente se va a guardar en la base de datos el número entero. Si un producto vale 2.99, ¿sabe lo que se va a guardar? A ver, ¿quién completa? solo el 2. Solo el 2. Pongámosle de azul, porque ese es lo que se va a guardar. Y los 99 centavos no se van a Elimina. guardar. No se guarda, simplemente no se guarda. Usted le puede digitar ahí cuando va a digitar ahí, ¿no es cierto? ¿No? En el teclado, o cuando él pasa el escáner, le puede leer el precio, ya, pero no se guarda en la base de datos, no se guarda. Entonces, estos 99 centavos no se guardan, se guarda solo el 2. Entonces, eso es un error, y es un error gravísimo. Imagínense en un banco donde los depósitos de los clientes, en vez de tener float, tengan entero. Si el cliente hace un depósito de $500 con 80 centavos, ¿no? O sea, solamente se le va a guardar la parte entera. Y la parte decimal no se va a guardar, como que si solamente haya depositado $500. Entonces, ese es el error. Por eso es importante conocer bien los tipos de datos, ¿no? Y esta es la diferencia entre un entero, que en base de datos es un INT, o también se puede expresar como un integer, y un float. En base de datos es float, o también se le llama decimal, así. El decimal es, digamos, el mismo tipo de dato float, ¿no? Entonces, todo eso es importante tener en cuenta, ¿no? No podemos poner cualquier tipo de dato. Ahora, ¿qué pasa si voy a almacenar cantidad? A ver, voy a ponerles aquí, cantidad. ¿Cantidad qué es? Cantidad vendida de los productos. ¿Esto qué será? ¿Un entero o un float? La cantidad que voy a vender. ¿Es un entero? ¿Es un tipo de dato entero o es un tipo de dato float? A ver. ¿Qué será cantidad? A ver, cantidad vendida. Voy a vender, por ejemplo, un par de zapatos. Voy a vender un par de zapatos. Este es como quiera la descripción del producto. ¿Cierto? Zapatos, tal y cual, no sé, ya. Aquí la cantidad que voy a vender. Y luego tengo que especificar el precio. Pregunto por la cantidad. ¿Es entero o flotante? Entero, Liz. Exacto. Entero porque, no sé, pues al menos que vaya a una tienda de esas No va a a comprar un esa, medio par de zapatos. exacto. Exacto, no sé si va a comprar un medio, como usted dice, la mitad de un zapato.
¿no? O un medio, o dos medios. Pero si va a la tienda, por ejemplo, de la esquina, sí puede comprar, por ejemplo, libra y media de arroz, ¿no? Hay, no, cambia, ¿no? Cambia. Si es una tienda, digamos, de abarrotes, tenemos que analizar, ¿no? ¿Para qué negocio es? Si es para una tienda de abarrotes, entonces, pues la gente ahí va por una libra, por ejemplo, queso, ya. A veces la gente va por un cuarto de queso, ¿no es cierto? Va por media libra de queso, va por una libra y también, o sea, va por una libra y media, ¿no es cierto? Entonces, entonces, o sea, allí, allí entonces, ahí sí ya tendríamos que poner la cantidad float. Si de repente De el float. negocio nosotros, ¿cómo? Ahí va de float, digo, Liz. Exacto, claro. O sea, sí me estoy explicando, ¿no? Usted tiene que analizar el negocio, ¿no? Claro, porque, o sea, si usted va a una tiendita del barrio, o sea, ahí le venden hasta ¿no? Por unidades muy pequeñas, o sea, la unidad, incluso ni la unidad, porque la unidad es uno, la dividen la unidad, ¿no es cierto? Dividen la unidad. El queso debería ser una libra o un kilo, pero lo venden por media libra, por un cuarto. Y si usted va a un pollo, donde venden esos pollos broster, esos pollos, digamos, los pollos, ¿no? Los pollos que compramos, ¿no? ¿Cómo será la cantidad? Pollos asados. Igual por float, porque va a ¿Ya? pedir por Correcto. presas, libras. Exacto. ¿Ya? ¿Usted qué dice? Usted dice, véndame un octavo. Un octavo usted pide. ¿Qué es un octavo? Como dice aquí el caballero. Es una presa, ¿no? Un octavo es una presa. Luego usted puede pedir un cuarto, usted puede pedir medio pollo, usted puede pedir pollo y medio, ¿sí o no? Entonces, ahí la cantidad cambia la cantidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener, o sea, esas ideas claras a la hora, y esto es la base de datos, chicos. Esto es la base de datos, porque en la base de datos es que usted va a poner esto. Allí es donde se va a guardar ese atributo de venta, es un atributo de la tabla ventas, la cantidad, ¿no? Veamos si aquí en el diagrama está. ¿Ah? A ver, tienda, ventas. Cita, float. Ok. Ok, entonces, bueno. Entonces, eso es importante que podamos tener claro, ¿no? Ya, las notas de los estudiantes. Ustedes van a hacer un trabajo de notas, ¿no es cierto? O sea, van a hacer un sistema de notas. Ya hemos analizado esto por aquí, ¿no? Por ejemplo, si usted va a registrar la nota del primer trimestre, porque en el colegio ya no es por quimestre, sino por trimestre, ya cambió. Va a ingresar la nota del primer trimestre, la nota del segundo trimestre y la nota del tercer trimestre en el sistema. Ok, la nota del primer trimestre, póngale al líder Zambrano un 7.25. En el segundo trimestre, póngale un 9.50 y después bajo un 6.75. Por poner un caso. Estas notas, ¿qué tipo de datos son? Float. Float. Exacto, float. Son float, porque ¿qué pasa si le ponemos entero? Nuevamente digo, esta parte no se graba.
Imagínense lo que está perdiendo el estudiante. ¿Ok? Entonces, todo eso tenemos que tener claro, ¿no? A la hora de construir nuestros sistemas, ¿no? Las notas son tipos de datos flotantes, o también dicho de otra forma, decimales, ¿no? Eso tenemos que identificar. Que esto es tan importante. Pero ¿qué pasa? A la otra vez me preguntó, ¿qué pasa? Dice Listen, si aún dice, a ver, ¿cómo era que me decía? Dice, a ver, ¿cómo sería? Quiero registrar la temperatura. Temperatura. La temperatura, por ejemplo, es 36.5 grados, ¿sí o no? Ya. Puede ser, la temperatura puede ser, voy a poner aquí ejemplos de temperatura. Nuestra temperatura puede ser 37, puede ser 37.5, ¿no es cierto? Grados Celsius, ya. Esto está claro que es float, ¿no es cierto? Pero quiero registrar la estatura, porque cuando usted se va al médico, a hacerse un chequeo médico, ¿qué es lo que hace? Le toman la temperatura, ¿no? Que es un flotante, es un número flotante, pero también le consideran el peso en kilogramos, y la estatura también en centímetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que uno de ustedes tengan, ¿cuánto mide Marlon de estatura? 1,73. 1,70, ya. Pero como está No, en centímetros, sería 173, así. Así. Está en 173 centímetros. Ya. El peso en kilogramos. 47 y algo, creo que era la última vez que me pasé. 47 punto algo, póngale 47.8. Mire. Muy bien, mira, aquí tenemos dos números. Dos números tenemos. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿la estatura será entero o flotante? Especificada en centímetros. Porque si la especificamos en metros, ahí sí tendríamos que poner el punto. Pero si la especificamos en centímetros, el peso está claro. El peso está claro, es flotante. Si le ponemos entero, estaríamos perdiendo 0.8 kilogramos, que es bastante. Pero la estatura, mire, podemos trabajar con un número entero, la estatura en centímetros, Entero. por supuesto. Sí, la podemos trabajar con un número entero. ¿Por qué? Porque yo no he visto estatura que dicen, es que mide 172 punto algo. No, directamente. O le ponen los 172 o le ponen los 173. Directo. ¿Ya? Entonces, la estatura en centímetro es un entero. El peso en kilogramo es un flotante, la temperatura es un número flotante. Pero alguien me decía el otro día, me decía, licenciado, ¿qué tal si a este, que es entero, le pongo flotante? ¿Pasa algo? Le digo, no, no pasa nada, porque lo que va a hacer es agravar de esta manera. Le va a grabar 2 ceros de más. Así. ¿Sí me comprende? Aquí, por ejemplo, va el 0. Aquí sí, aquí va el 0, aquí, o sea, el mismo sistema ya por defecto le agrega el 0, así. ¿No? Porque trabaja con 2 decimales por defecto. ¿Okay? Entonces, si usted le pone float y va a registrar la estatura, aparte del número entero que usted le registra, automáticamente se le genera 2 ceros. Si le pone entero, no se le genera, sino que directamente ahí. Si le pone flotante, se le pone allí 2 ceros. Si usted va a registrar una nota,
dice, ah, ya, tiene 10 en el primer trimestre, pero como es número flotante que tiene, se le va a agregar los 2 ceros. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener claro con relación a los tipos de datos. Que estos son tipos de datos muy usados, los enteros, los flotantes. Estos flotantes se utilizan para todo, para mucho. Temperatura, notas trimestrales, peso, precio, ¿no? Porque el precio es un número flotante, ¿no es cierto? Unos zapatos cuestan, no pueden costar 37 dólares, sino que a veces, no hablemos de zapatos, hablemos de lo que vamos a comprar en el día, 3.99, ¿no? Cuando vamos al pasaje del bus, es un número flotante porque pagamos 0,40 centavos, ¿no? 0,40. Esta es la parte decimal, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos números flotantes con los cuales nosotros interactuamos todos los días y que tenemos que tener claro eso. El pasaje del bus, ¿no? Vamos a servirnos un almuerzo, ¿cuánto nos cobran? Depende, 2,50, 3 dólares, 3,50, etcétera. Depende de dónde nos sirvamos un almuerzo. 2,75. El precio es un número flotante. ¿Ok? Y así. Bueno, entonces chicos, una vez que ya tenemos el modelo físico, ahí recién vamos a programar. ¿Ok? Pero esa es la tarea para la siguiente semana. Ahorita lo que ustedes tienen que hacer es solamente crear los 3 modelos. Quiero que por favor alguien comparta la pantalla y muestre, ya se fueron los demás parece. Marlon, tenga la bondad de copiar. Dicen, lo que pasa es que estoy solo en mi teléfono, Liz. Ah, ya, chévere. Pensé que estaba digamos, no sé qué pasó con los otros chicos, parece que se fueron, no sé qué pasaría. Hay que hacer un modelo de... Una tarea de notas. Vamos haciendo con usted para que de esa manera usted se le haga más fácil la tarea. Los otros chicos tristemente, sí, yo pensé que iban a permanecer un poco más para ayudarles con la tarea, pero no. Vamos a abrir aquí Lucidchart. Aquí les mando a hacer. Usted abre Google, pone Lucidchart, ¿no? ¿Sí? Se registra, si no tiene cuenta, si tiene cuenta le va a abrir directamente. ¿Okay? Aquí le pide registrarse. Si no puede iniciar con la cuenta de Google directamente, yo voy a iniciar con Google, ¿no? Con mi cuenta que ya está registrada. Entonces, vamos a tener... Usted tiene que, si no tiene cuenta, tiene que hacer un proceso, ¿no? Así como cuando crea una cuenta en cualquier plataforma. Entonces, una vez que ya viene acá, le da nuevo, esperemos que cargue, para que no se nos vaya a colapsar esto. ¿Sí? Correcto, ya está cargado. Ahora sí, vamos nuevo. Lucidchart, documento en blanco. Aquí ponemos ignorar y crear documento. Y ignorar y crear documento. Aquí están las plantillas, cerramos. Luego que estamos aquí, ya para graficar, vamos a dar clic en el botón más figuras. Vamos más abajo, donde dice... A ver. Donde dice relación entre entidades. Activamos acá estas figuras, relación entre entidades. Son estas que se van a agregar acá. Y ponemos usar figuras, seleccionadas. Listo, aquí están nuestras figuras. Aquí vamos a trabajar para el modelo de datos conceptual. Vamos a trabajar con esta primera figura. Agregamos con clic sostenido. ¿Ok? Luego, con la herramienta texto,
esta de acá, arrastramos, ok, aquí le damos doble clic y vamos a poner este modelo de datos conceptual para sistema de ventas de computadoras. Ok. Aquí ajustamos esto. Ajustamos. Podemos subir los puntos. Se vea mucho mejor. Ok. Ajustamos. Aquí ya está la figura. Aquí cambiamos, le damos doble clic. Vamos a hacer un sistema de ventas, entonces significa que tiene que ir la entidad ventas. ¿Okay? Esto acá borramos. Esto borramos, damos doble clic, borramos estos campos. Y tenemos nuestra primera entidad de ventas. Asimismo, con clic sostenido, ponemos otra figura. Aquí borramos. Damos doble clic y con la tecla Backspace borramos. Y aquí vamos a poner la entidad productos. Productos son las computadoras que vamos a vender. Los accesorios también pueden ser de computadora. Ok. Vamos a ingresar a otra entidad. Esta entidad la vamos a llamar clientes. Ok. Tenemos 3 entidades. Borramos esto. Luego, lo que vamos a hacer es a relacionarla. ¿Usted qué dice? Clientes se relaciona directamente con productos o no. ¿Se relaciona clientes con productos directamente? ¿O relacionamos clientes con ventas y luego también relacionamos productos con ventas? ¿Cómo quedaría la Así creo, relación? clientes con ventas. Ya, correcto. Clientes primero va relacionado con ventas y los productos también irían Con ventas. con ventas, correcto, sí. Así. ¿Eh? Usted lo mueve, pero ya está relacionado, ¿no? Así quedaría la relación. Porque si usted va a una tienda, usted no va y coge ese producto y se lo lleva a su casa, sino que ese producto tiene que pasar por un proceso de venta para que sea del cliente. Correcto. Entonces, el cliente se relaciona con productos, pero por medio de una venta. Eso está bien. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Usted, por ejemplo, una vez que ya tenga esto, coge archivo, pone, aquí se va a exportar y lo exporta como PDF. Mira, aquí está el diagrama, le pone aquí descargar. Generando archivo, y aquí ya se ve que se ha descargado. Usted ve que el archivo está descargado en la carpeta descargas de su equipo, le da doble clic y ya lo tiene descargado. Este es el modelo conceptual. Luego, para hacer el modelo lógico, pone acá archivo, nuevo, Lucy Chart. Ignorar y crear documento. Esperamos que cargue.
aquí cerramos, hacemos el mismo proceso anterior. Tenemos que otra vez agregar las figuras, más figuras. Aquí nos desplazamos hacia abajo, relación entre entidades, activamos. Usar figuras recomendadas. Aquí usamos para el modelo lógico, ya usamos la segunda, no la primera. Vamos acá, la segunda. Vamos arriba, la herramienta texto, arrastramos. Damos doble clic, ponemos modelo de datos lógico para sistema de ventas de computadores. Podemos sumar los puntos, aquí póngale 14 puntos. Y aquí. Ya, ponemos aquí la entidad es ventas. Agregamos acá la otra figura. Este era clientes. Y este era, ¿cómo se llama? Productos. Ok. Aquí en el modelo lógico, ya nosotros tenemos que ver todas las entidades. Podemos incluso crear una nueva entidad que se llame categoría para los productos. Si queremos clasificar por categoría los productos. Okay. La relación. Aquí, listo. En productos vamos a poner y de producto, ¿no? Como atributo. Este será clave primaria PK. Aquí ponemos el nombre. Podemos poner un código aparte, ¿no? Código de producto. Vamos a poner así. Podemos poner el nombre del producto. Para agregar más atributos le damos clic y le ponemos aquí los campos, le aumentamos. Aquí va la descripción del producto y aquí le podemos poner el precio. Ah, y también el stock, a ver cuántos productos hay en la tienda. Este código de producto, esto ya borramos, ¿no? Porque estos son campos normalitos. En clientes, podemos ir de cliente. Esta será la clave primaria, PK. Esto queda ahí. A ver, y de cliente podemos poner aquí primer nombre. Vamos a ponerlo de esa manera. Primer nombre del cliente. Ajustamos, aquí ponemos más campos. Acá, segundo. Apellido. Apellido materno. Así podemos poner, ¿no? Porque ¿qué pasa si solamente solo ponemos nombres? Entonces a veces las personas ponen los dos nombres, los apellidos, y luego ponen los apellidos y los nombres, o sea, no hay un orden, ¿no? Entonces, es necesario especificarles de esta manera también. Aquí podemos poner la cédula y puede ser un teléfono. Hasta ahí. Podemos poner más, pero
no lo vamos a hacer tan extenso. Ok. En categorías, ponemos un ID categoría. Y solamente el nombre de la categoría. Este lo borramos. PK. Y bueno, relacionamos productos con categoría. A ver, aquí para relacionar hay que hacer algo muy importante, ¿verdad? Tenemos que ver qué tipo de relación es. De uno a varios. Un producto varias categorías o una categoría varios productos. Un producto puede estar en varias categorías o mejor es una categoría varios productos. Entonces aquí agregamos un campo de más. Vamos a hacer este tipo de relación. Entonces aquí se repite ID categoría. Esta sería la clave foránea, se le expresa como FK y se relaciona de aquí. Una categoría va a contener varios productos. Por ejemplo, la categoría dulces va a tener caramelos, chupetes, tangos, qué sé Ah, yo, ya, ¿no es ya. cierto? ¿Sí me entiendes? Ya me iba a Ya. confundir en esa parte. Sí, la categoría, por ejemplo, pongamos en computadoras la categoría hardware. No, o la categoría periféricos, póngale. Ya, ratón, teclado, parlantes, son categorías, ¿no? Ya, o sea, es como usted clasifique. ¿Cómo usted dice solamente va a tener dos categorías, categoría hardware y categoría software? Entonces la categoría hardware va a tener todo lo que es computadoras, escáner, impresora. Y en el software va a tener, qué sé yo, si usted vende licencias de Office, ¿no es cierto? O si tiene software de ventas, sistema de ventas de farmacias o cualquier otro. ¿Cómo usted clasifique? ¿No? No, por ejemplo, Dicen, una eh, consulta, dice, eh, clasifico los eh, por, eh, por tipo de marca, se podría, como también, claro, HP, claro, la marca, pero se hace un poquito más extensa, ¿verdad? Pero sí, sí, por claro, marca. claro, obviamente se hace más extenso. Sí, sí, se puede Igual te clasificar por... ¿Ah? podría, tengo que poner otro FK y otra ID de categoría. No, porque aquí, No, como quiera, aquí cuando usted va a registrar, aquí crea todas las categorías. Por ejemplo, va a la tabla categoría y usted le pone el nombre de la categoría. Usted le pone, por ejemplo, HP. Luego guarda y le pones, qué sé yo, Samsung. Guarda y le crea la otra categoría que tenga, ¿no? Dell o lo que sea, ¿no? Aquí en esta tabla van a estar pero todas las categorías. o sea, le voy creando más campos, mejor, como quien dice. Ya, es que, por ejemplo, ya cuando nosotros registremos aquí, usted lo va a entender mejor. Pero hasta ahí Ah, está ya. creado. Sí, hasta ahí está ya, digamos, creadas las categorías. Y aquí el producto que se va registrando, aquí usted le va seleccionando la categoría. ¿Qué categoría es el producto que va ingresando? Eso es lo que estamos haciendo. Ya. Por ejemplo, en tiendas como Tía, que son ventas de víveres, una categoría puede ser, como dije antes, dulces. Otra puede ser lo que es alimentos, ya alimentos, lo que son atunes, arroz, fideo, todo lo que es alimento. Otra categoría puede ser aseo.
¿no? Aseo. Entonces, ahí, por ejemplo, está lo que son shampoo, ¿no? Todo lo que es de aseo, papel higiénicos, etcétera, ¿no? Todo lo que es aseo, todo lo que sirve para hacer aseo en el hogar y en la ¿no? Aseo personal, ¿no? Etcétera. Si usted va a tía, ahí fíjese en las categorías, porque usted se da cuenta que eso está por tienen una fila, ¿no es cierto? Ya. Y ahí usted se puede dar cuenta cómo está clasificado. Pero uno puede crear su propia categoría, ¿no? Eso no es problema. Listo, entonces, a ver, vamos acá. Esto está delante. A ver, aquí en ventas ponemos y de ventas. Verá, esta ventas nosotros la podemos hacer en dos tablas, si queremos, si no trabajamos con una. Ya, para que usted vaya entendiendo un poco mejor, aquí le voy a poner la factura, que viene a ser el encabezado, y esta parte de ventas va a ser el cuerpo de la factura. En la factura, ¿qué va? Bueno, primero creémosles el ID de la factura. En factura, este viene a ser la clave principal. Aquí, aquí va el cliente, es decir, el ID cliente. Esta factura, aquí va el ID producto. Y aquí se le puede poner la fecha que se creó la factura. Este ID cliente viene a ser FK. Este también viene a ser FK. Y esta fecha no se le viene a hacer nada. Ok. Ya. En ventas vamos a poner el ID de ventas que ya está, que es PK. Esta venta la vamos a relacionar con factura. Le ponemos ID de factura. Este es FK. Aquí, a ver, aquí vamos a hacer una corrección. Aquí no vamos a poner producto. Aquí solamente vamos a poner la fecha. Porque aquí en la factura, en el encabezado de la factura, solamente vamos a registrar los nombres de los clientes. No sé si usted se ha dado cuenta que una factura tiene un encabezado de factura ¿dónde está? Aquí. Un encabezado de factura y ¿no es cierto? La factura tiene un encabezado donde dice, por ejemplo, el nombre de la empresa, qué sé yo, negocio, X, Y, Z, por acá está el RUC de la empresa, ya la dirección, y más abajo dice el cliente, nombre del cliente. Cuando usted compra algo en el TIA o en cualquier negocio, dése cuenta de la factura, este el teléfono del cliente, sabe, a veces la cédula y así. Este es el encabezado. Y luego está el cuerpo de la factura. En el cuerpo de la factura, en cambio, ¿qué está? Está, por ejemplo, sabe estar ahí, podemos ver el código.
¿Qué más vemos? Vemos el nombre del producto. ¿Qué más vemos? Vemos la cantidad que se vende. ¿Qué más vemos? Vemos el precio del producto. Y por aquí vemos el total, ¿no es cierto? Ya. Y por acá luego vemos el subtotal y por acá el IVA y esas cosas. Entonces, el encabezado es lo que es esto. Y el cuerpo de la factura, esto que estoy haciendo aquí, es esto. Entonces, por eso aquí voy a poner el ID producto, porque con este ID producto obtengo todos los datos de producto, como código, nombre, cantidad, bueno, no cantidad, precio, sería el precio. Esto también es FK. Y aquí voy a agregar uno para poner cantidad, porque esa cantidad sí tengo que registrarla en ese momento, es decir, lo que yo voy a vender. Entonces las relaciones ya no va clientes con ventas ni producto con ventas, sino que los clientes se van a relacionar con factura aquí, porque déjenme hacer bien esto. Ahí. ¿Por qué? Porque aquí van los datos de los clientes. Y productos se va a relacionar con ventas, porque acá van los datos de los productos. Pero factura y ventas deben estar relacionados de esta manera. Este PK, que le voy a coger, va relacionado con este. ¿Ya? Este es un sistema un poco más completo, ¿no? Se lo iba a hacer más simple para que, pero este ya va con factura, digamos así, ya más completo. Y ahí ya quedaría relacionado. Mire. En encabezado de la factura, el cuerpo de la factura, los productos, los clientes y las categorías. Se coge, archivo, exportar, PDF. Okay, a ver, si hay que bajarle un poquito, le baja. Archivo, exportar, PDF. Le pone descargar. Aquí ya se descarga. Y aquí ya lo tiene. ¿No? Aquí ya está su modelo lógico. El modelo físico, mire, el modelo conceptual, ¿cómo transforma un modelo conceptual a un modelo lógico? Más completo. Y finalmente hace el modelo físico. Archivo, nuevo, Lucy Chara. Ignorar y crear documento. Listen.